muchísimo quiero romper barreras y hacer el arte mucho más inclusivo. Y después de 16 años de fotógrafo que tengo, y siempre he dicho que la fotografía es muy amigable, la fotografía recibe a todo el mundo, la fotografía siempre tiene los brazos abiertos. Entonces, ¿por qué no traerla incluso a las personas que tienen limitación visual? Entonces, de allí nace la idea. Ok, tuvimos en este momento, el primer módulo, tuvimos 12 participantes, de los cuales 10 eran netamente estudiantes y 2 eran ayudantes. Este primer módulo, que tomó 3 meses, lo basé en fotografía básica, ¿verdad? No solo eso, sino que también estuvimos trabajando con cámaras instantáneas, cámaras que simplemente apuntas y disparas, ¿verdad? Entonces nos enfocamos en hablar sobre encuadres, primer plano, plano medio, plano general y de distintos ángulos, picado, contrapicado, holandés y todos esos. Entonces, y con mucha práctica, como puedes ver, en la pared están todas estas Polaroid y hay una mesa llena de Polaroid también porque hicimos muchas fotos y eso nos llevó a entender mucho mejor la cámara, las distancias, el ambiente en el que están y lo que puedes ver en las murallas grandes son sus historias, porque no solo quiero que entiendan cómo hacer fotografía, sino que lo utilicen como un medio de expresión y que cuenten sus historias. Más que satisfecho, estoy súper emocionado por seguir desarrollando el módulo 2 y el módulo 3. Al igual que ellos, estoy muy orgulloso de ellos mismos y estoy muy feliz de la unión y el producto final que logramos.